con sus obligaciones. Estalla la crisis de la deuda. Y en esa mañana verdaderamente dramática, yo nunca la voy a olvidar, el gobierno de México anunció que se nos habían acabado las fichas, que no teníamos recursos y que era necesario suspender el pago. Eso fue una bomba en la reunión del Fondo Monetario del Banco Mundial en Washington, ¿no? En septiembre, ¿no? Tenía 60.000 millones de dólares de deuda entonces y se temió que eso podía tener repercusiones porque otros países también estaban altamente endeudados. En aquel momento, era un viernes, el Banco de México tenía 400 millones de dólares de reservas totales. Para dar una idea de lo que esto significa, hoy en día el Banco de México tiene 45.000 millones de dólares. El lunes siguiente, el 24 de agosto, México tenía pagos que realizar por encima de las reservas que teníamos. De tal manera que no fue una decisión difícil, sino era lo único que se podía hacer. ¿Por qué les preocupó tanto? En primer lugar, porque eran bancos muy grandes que habían prestado grandes cantidades de su capital a estos países. Y por lo tanto, si estos países suspendían pagos, podían quebrar. Citibank, el Chase, el Westminster Bank, el Deutsche, etc. Recuerdo muy bien en aquellos días de la reunión del Fondo Monetario y del Banco Mundial, platicar con colegas latinoamericanos, con el ministro de Hacienda de Economía de Argentina, con el ministro de Hacienda de Brasil, de Colombia, de Venezuela, y me daban una palmada en la espalda diciendo, pobre de ti que estás en este problema. Yo recuerdo mucho decirles, miren, les va a pasar a ustedes. El próximo lunes les van a suspender las líneas de crédito por parte de la banca internacional. Y así sucedió. Poco tiempo después, Brasil, Argentina y la mayoría de los países de la región suspenden los pagos de sus deudas. La solvencia de los bancos internacionales estaba en riesgo. Es en ese momento cuando el Fondo Monetario Internacional entra en acción. A pedido de los acreedores, el organismo negocia con América Latina y le otorga a los países nuevos plazos para pagar sus obligaciones a cambio de un régimen de ajuste presupuestario. El Fondo Monetario se convierte así en el agente de cobranzas de los bancos internacionales. Ustedes amenazan con suspender pagos. Nosotros les proponemos, uno, darles un adelanto para pagar el servicio de deuda durante unos meses. Mientras tanto, ustedes deben cumplir con una serie de lineamientos que les permita renovar los pagos. ¿Esos lineamientos cuáles son? Pues básicamente los que establece el Fondo Monetario Internacional. Reducen gasto público, aumentan impuestos, comienzan la venta de las empresas estatales, ¿no? En muchos casos devalúan y con eso logran un aumento de las exportaciones. Disminuyen las importaciones, tienen un superávit comercial mayor con el que pueden pagarnos. Y así se aplicó en cada país. Ahí se vulnerabilizaron las economías y en ese momento el Fondo Monetario entró de manera mucho más pesada. Su función ya estaba definida previamente, pero valiéndose de la fragilidad de las economías, vinieron los mecanismos interminables que siguen vigentes de renegociación de las deudas. El Fondo Monetario comenzó a intervenir en la política interna de los países, no solamente para solucionar problemas de liquidez, sino para dictar políticas económicas. Ya marcó una injerencia en la política interna de los países que está muy lejos de lo que se proyectaba al principio en el estatuto del fondo. La crisis de la deuda marcó el comienzo de la intervención del Fondo Monetario Internacional en los asuntos internos de los países latinoamericanos. Desde entonces, la deuda se convirtió en la mayor preocupación de los gobiernos. Pero cuando apareció la crisis de la deuda, muy rápidamente, el gobierno norteamericano descubrió que la deuda era un excelente mecanismo para obligar a los países de América Latina a que hicieran lo que ellos creían que era correcto.
no es meramente el gobierno de los Estados Unidos. Aquí estamos hablando de los bancos más fuertes, todos los bancos más fuertes del mundo, operando de manera conjunto sobre cada país sucesivamente, con el apoyo del Banco Mundial, Fondo Monetario, BID, y el apoyo del gobierno de los Estados Unidos. Es una fuerza tremenda. La unión de los bancos internacionales con el Fondo Monetario Internacional y las autoridades de las principales potencias del mundo consolidan una fuerza poderosa. Si existe un complot para someter a América Latina, se cristaliza en ese momento.